imprima primero esto y trátelo de hacer usted solo, y si no puede, pues entonces viene el video y ve cómo yo lo hago. De hecho, yo no voy a hacer todos, de todos, por lo menos voy a dejar planteados todos, pero no los voy a hacer en su totalidad todos para que les dé break de tener más ejercicios para repasar para el examen. Entonces, el primero dice que escriba una función que reciba un número mayor que 2 y lo aproxime al número par más cercano. Y si el número está a igual distancia de dos números pares, entonces se debe aproximar al par más pequeño. Entonces, por ejemplo, si el usuario llama la función con el 3.1, se supone que el output debe ser 4. ¿Ok? ¿Por qué debe ser 4? Pues si el usuario lo llama con el 3.1, ¿por qué el output debe ser 4? Pues porque el 3.1 está entre el 4 y el 2, ¿verdad? Alguno de esos dos pares lo tengo que aproximar. ¿A cuál lo aproximo? Al que esté más cercano. En este caso está más cerca del 4. ¿Ok? Entonces, ¿cómo va a ser nuestro algoritmo? Pues así mismo, tenemos que chequear a cuál par está más cercano y entonces aproximarlo a eso. Pero esa es la parte fácil. La parte, digamos, un poquito más complicada es identificar entre qué pares está el número que entró el usuario. ¿Ok? El 3.1 está entre el 2 y el 4. ¿Cómo yo identifico ese 2 y ese 4? Y eso pues hay, deben haber muchas formas de hacerlo. De hecho, cuando la clase es presencial, pues casi siempre salen métodos nuevos, ¿verdad? Yo dejo que ustedes den ideas y tratamos de seguir sus ideas. Eso es en parte una de las muchas cosas que no me gusta de estar online, pero ni modo, voy a tener que hacerlo como a mí me gusta. Entonces fíjense, si yo cojo ese 3.1, ¿ok? Y lo divido entre 2, ¿cuánto da? Da como 1.55, ¿verdad? ¿Qué pasa? Yo le tomo un fix a eso. Entonces ya no me da 1.55, sino que me da 1, ¿verdad? Fix aproxima al 0. Y si ahora ese 1 que me da, ok, yo vuelvo y lo multiplico por este 2 porque lo había dividido, me da 2, ok. Y ese 2 es el par que está por abajo, ok. Vamos a llamarlo para abajo, ok. Y siempre deja de cumplir. Por ejemplo, si no fuera el 3.1, sino que fuera el 5, ¿ok? Si el usuario entra el 5, pues hago fix de 5 y 2. ¿Cuánto da el fix de 5 y 2? 5 y 2 da 2.5, con el fix me daría 2. Y si entonces vengo y lo multiplico por el 2 que lo dividí, me da 4, ¿verdad? Que es el par que está por abajo. ¿Estamos? Entonces, así ya vemos que así puedo identificar ¿verdad? O el par que está por abajo. ¿Cómo puedo identificar el par que está por arriba? ¿Ustedes qué creen? Pues podría hacer esto mismo, pero con el SIL. O simplemente si ya tengo el par que está por abajo, puedo sumarle 2 y encontrar el par que está por arriba, ¿verdad? Si ya tengo para abajo aquí, ¿verdad? En este ejemplo que es 2, pues si yo a ese para abajo le sumo 2, me da 4, que es el par que está por arriba. Y una vez tengo esos dos números pares entre los que se encuentra el número que entró el usuario, pues ya puedo decidir a cuál lo aproximo. ¿A cuál lo aproximo? Pues al que esté más cerca. ¿Estamos? Entonces, así mismo, como lo pensamos, fíjense que antes de programar, antes de ni siquiera escribir def, yo tengo que poder resolver mi problema a mano, ¿verdad? Y pensar cómo hacer el procedimiento. Entonces, no se ponga a empezar a programar de una vez si todavía no sabe cómo va a resolver el problema. Ese es el primer paso, lo dijimos desde el principio de la clase, saber cómo va a resolver el problema y tener su estrategia para resolver el problema. Entonces ahora se supone que esto lo implementemos ya como una función, nos están diciendo. Entonces vamos para allá, vamos a hacer la función. Vamos a hacer la función. Entonces una función empieza con def, le damos el nombre a la función, vamos a llamarla approxpar. ¿Y cuántos inputs tiene la función? Tiene un solo input, el número el que voy a aproximar, ¿verdad? Vamos a llamarlo n. Dos puntos. Y entonces fíjense que voy a usar un fix. Eso está en NumPy, así que voy a importar NumPy. Import NumPy as np. ¿Ok? ¿Y qué es lo primero que hicimos? Identificar para abajo, identificar después para arriba. ¿Cómo identificamos para abajo? Con ese procedimiento, ¿verdad? Tomamos n, lo dimos entre 2, le tomamos el fix y multiplicamos por 2. ¿Ok? Entonces a eso lo llamamos para abajo. Para abajo
sería igual a npfix. ¿De qué? Del número n dividido entre 2. Y lo que me dé eso lo multiplico por 2, ¿verdad? Y eso me da para abajo. Y si ya tengo para abajo, pues para arriba sería para abajo más 2. ¿Estamos? Entonces identifiqué entre qué números pares está, ya puedo decidir a cuál lo aproximo, ¿verdad? Mi respuesta o es para abajo o es para arriba. ¿Cuál va a ser? A la que esté más cerca. Así que tengo que chequear ese número n de cuál está más cerca. En mi caso, el 3.1 de dónde está más cerca. En el ejemplo este, está más cerca del 4, ¿verdad? Que del 2. ¿Y cómo yo puedo calcular eso? Pues tomando distancias, ¿verdad? O restando. Yo puedo coger 4 menos 3.1 me da 0.9. Y 3.1 menos 2 me da 1.1, pues como 0.9 es menor que 1.1, pues lo aproximo al 4 porque está más cerca del 4. Pues eso mismo lo hacemos acá, ¿verdad? Chequeo si, if, para arriba menos n, si para arriba menos n es menor que ¿qué? Que n menos para abajo. Entonces, si eso se cumple, ¿qué pasa? Mi respuesta es que lo va a aproximar a para arriba. Entonces, vamos a decir que aprox es igual, perdón, sí, a para arriba. Si no, pues entonces lo aproximo a para abajo. ¿Y qué me queda faltando en mi función? Me queda faltando el return. El return sería aprox. ¿Ok? Entonces, yo hubiera podido colocar el return acá y colocar una return para arriba o acá return para abajo, o hacerlo como lo tengo acá. Digamos que en cuestión de estilo preferimos tener una sola salida. Ustedes ven que a veces yo coloco los returns por acá dentro y tengo varios returns, y eso está bien, pero pues ya en programas más grandes es preferible que solo tenga un exit la función o el programa. Entonces return approx. Estamos. ¿Qué hacemos ahora? Una prueba de escritorio, ¿verdad? A ver si eso está bregando bien o no. Entonces digamos que el usuario llama a la función approx par y la llama con el 3.1. Entonces lo primero que va a suceder es que ese 3.1 va a caer grabado en esta variable n de mi función. En n tengo el 3.1. Después viene, importa NumPy, ¿verdad? Después hace para abajo, va a tener una nueva variable que se llama para abajo. Para abajo. Donde aguarda el resultado de npfix n medios por 2. Entonces n medios sería 3.1 y 2, 1.55 con el fix 1 por 2, 2. Entonces para abajo me queda un 2. Después voy a tener otra variable que se llama para arriba. Para arriba, que es para abajo más 2, o sea 2 más 2, 4. Y después llego al if. Se pregunta, ¿es para arriba menos n? ¿Cuánto es para arriba menos n? Para arriba menos n es 4 menos 3.1. Eso es 0.9. Es 0.9 menor que n menos para abajo. N menos para abajo sería 3.1 menos 2, 1.1. Es 0.9 menor que 1.1. Sí, ¿verdad? Entonces eso es verdadero. Entra al if y me genera esa nueva variable approx. Donde va a guardar ¿qué? Para arriba. O sea, el 4. Y después llega al return y lo que devuelve es lo que está en approx, que es 4. Entonces cuando la llamé con 3.1 me devolvió el 4. ¿Ok? ¿Será que ya puedo decir que está bien? Puedo hacer otra prueba de escritorio. Pues hagamos otra prueba de escritorio. Pero acuérdense de pensar bien para qué número hacer la prueba de escritorio. Entonces un número crítico es este caso que está acá, ¿verdad? Si el número está a igual distancia de dos números pares, se debe aproximar al par más pequeño. Entonces, ¿qué pasa si no llamo la función con el 3.1, sino que la llamo con el 3? ¿Ok? Entonces voy a borrar esto acá. Ahora estoy llamando la función con el 3. ¿Ok? Entonces n ahora tiene el 3. Para abajo, si lo calculo, me vuelve a dar 2. Para arriba me vuelve a dar 4. ¿Ok? Llegamos acá. Y para arriba menos n menor que n menos para abajo. Para arriba menos n sería 4 menos 3, 1.
Y n menos para abajo sería 3 menos 2, 1. Entonces eso me quedaría si 1 menor que 1, acá en el if. Si 1 menor que 1. ¿Es 1 menor que 1? No, ¿verdad? Así que ¿a dónde se va? Se va al else y entraría al else y me diría approx igual a para abajo. O sea que me queda en para abajo. Perdón, me queda en approx lo que está en para abajo, que es este 2. Y entonces el return sería approx, que es 2. ¿Ok? Y está bien porque me están diciendo que en esos casos especiales lo aproxime siempre al par más pequeño. ¿Ok? Entonces, casi que sin quererlo, nos quedó bien también esa parte. Si no nos hubiera quedado bien, pues en la prueba de escritorio nos damos cuenta y lo corregimos. Estamos, pues vamos para el siguiente, vamos para el que sigue. Entonces este no lo voy a hacer todo, pero lo voy a explicar y lo voy a dejar planteado. Dice, escriba un programa que le pregunta al usuario una temperatura, las unidades de esa temperatura, que pueden ser Celsius, Fahrenheit o Kelvin, y las unidades en las que quiere convertir la temperatura, que pueden ser Celsius, Kelvin o Fahrenheit. El output debe ser la temperatura en sus unidades originales y su equivalente en las unidades nuevas. Entonces, ¿cuántos inputs va a tener ese problema? ¿Cuántas cosas tengo que preguntarle al usuario? Tengo que preguntarle 3 cosas. ¿Qué 3 cosas? Tengo que preguntarle primero la temperatura. Vamos a preguntar la temperatura. Entonces yo sé que eso va a ser un float. T igual float input y le digo que entre el valor de la temperatura, ¿verdad? Pero además de preguntar la temperatura, yo necesito saber en qué unidades está la temperatura. Entonces le voy a preguntar ahora las unidades. Voy a guardarlo en UI como de unidades iniciales. Entonces eso va a ser un string. Entonces input unidades iniciales. Y le tengo que decir que entre ya sea Kelvin, Celsius o Fahrenheit, ¿verdad? Se supone que él entre alguna de esas 3. Y además de eso le tengo que preguntar a qué unidades quiere transformar esa temperatura. Entonces vamos a guardar eso en UF como de unidades finales. Input y digámosle algo así como nuevas unidades. Las opciones siguen siendo Kelvin, Celsius o Fahrenheit. ¿Ok? Entonces, nada, ¿verdad? Esto es relativamente simple. Lo único que tenemos que hacer es aplicar una temperatura. Una ecuación, ¿verdad? La ecuación de convertir la temperatura de ciertas unidades a ciertas unidades. El truco está en saber cuál ecuación aplicar. ¿Ok? Tenemos que identificar de dónde a dónde estamos pasando. Si estamos pasando de Celsius a Fahrenheit o de Kelvin a Fahrenheit, ¿verdad? Van a ser ecuaciones distintas. Entonces podemos chequear primero cuáles fueron las unidades iniciales de la temperatura que entró el usuario, ¿verdad? Entonces vamos a chequear si lo que entró el usuario para las unidades iniciales eran Celsius, por ejemplo. Entonces, if UI igual a C, ¿ok? Quiere decir que está en Celsius. Y entonces entro al if y ¿qué hago? Pues para hacer la conversión, ¿qué me falta saber? Me falta saber, ya sé que estoy en Celsius, me falta saber para dónde voy. Pues entonces tengo que tener otro if dentro de ese otro if. Que se pregunte si las unidades finales son, por ejemplo, Fahrenheit. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si él entró acá? Es porque la temperatura está en Celsius, ¿verdad? Si entró a este primer if. Y entró al if, y si entró a este otro if, es porque la temperatura está en Fahrenheit. Entonces, ya si estoy acá, dentro de este if, es porque sé que la temperatura inicial está en centígrados y la temperatura final está en Fahrenheit. Ya sé cuál es la ecuación que debo usar, ¿verdad? Entonces ya puedo calcular la temperatura en las nuevas unidades. Voy a llamarla Tn. Voy a guardarle una variable Tn. Entonces sé que tengo que coger la temperatura, el valor de la temperatura que está guardado en T, multiplicarlo por 9 sobre 5 y sumarle 32. ¿Verdad? Para pasar de Celsius a Fahrenheit. Esa es la ecuación. Pero ¿qué pasa si UF no es F? Pues tengo que chequear entonces si es alguna de las otras opciones. Entonces le hago un if a este if. Y voy a chequear si UF es, por ejemplo, Celsius. ¿Y qué pasa si UF es Celsius? Eso significa que las unidades iniciales son Celsius y las unidades finales son Celsius, entonces no tengo que hacer nada, ¿verdad? Entonces Tn va a ser igual a T, no tengo que convertir nada porque no estoy cambiando unidades en realidad. ¿Y qué pasa si no es Fahrenheit y no es Celsius? Pues todavía tengo otra opción. ¿Qué pasa entonces? O tengo que chequear más bien si es entonces Kelvin, si él quiere pasar a Kelvin.
Y otra vez, si llegué hasta acá, si llegué hasta este leaf y entré a este leaf, es porque las unidades iniciales eran Celsius y las unidades finales son Kelvin. Entonces, Tn va a ser igual a la temperatura en sus unidades iniciales más 273.15 para pasar a Kelvin. ¿Ok? ¿Y qué pasa si no es esta, no es esta, si no es Fahrenheit, si no es Celsius, si no es Kelvin? Pues hay un error, ¿verdad? Entonces, pues en el else lo puedo utilizar para acá de alguna forma colocar un mensaje de error. ¿Estamos? ¿Y qué me queda faltando? Pues ese primer if. ¿Qué tal que este primer if esto no se cumpla? ¿Qué tal que no sea Celsius? Pues entonces tengo que chequear si, ¿verdad? Tengo que colocarle un elif a este if, bajarlo acá. Entonces este elif va con este if de acá. Me colocarle una estrellita acá o algo. Sigue acá. Voy a chequear si UI es Fahrenheit, ¿verdad? ¿Y qué pasa si UI es Fahrenheit? Pues tengo que entrar acá a este if y ¿qué voy a tener acá? Voy a tener otro if parecido al que hice acá anteriormente. Algo similar a esto va a ir acá adentro, ¿verdad? Pero ¿qué va a cambiar? Pues van a cambiar las ecuaciones, porque ahora las unidades iniciales van a ser Fahrenheit y voy a ir o a Celsius o a Kelvin o a Fahrenheit. ¿Estamos? Y si no es UI, pues necesito otro elif en el caso de que sean Kelvin, y entonces dentro de ese elif va a ir otro if como este, pero con las, siempre teniendo en cuenta cuál es la ecuación que debo usar, ¿ok? Nada, pues lo dejo hasta ahí y dejo que ustedes lo terminen. Esto debe ser relativamente fácil y es una buena práctica para repasar el uso de los if, el if y else. Nos vemos en el próximo video para seguir con el repaso.